Oye, Ander, cuando tienes mucha sed y quieres refrescarte, ¿qué bebes? Agua con mucho hielo. Pues no Con haces mucho bien. hielo. Pero fíjate, lo que es la cosa. No me gusta que el agua esté fría. Me gusta echarla del tiempo, el hielo, Y se mezcla al zonas, momento zonas y darle. templadas con frías. Eso es, eso A mí es. también, me gusta esa perlada. Eso es. Pues ¿sabes que hay muchas zonas del mundo que beben caliente para refrescarse? No. ¿No sabías o no? No me gusta para mí. Bueno, no lo has ¿Y probado. qué es lo que pasa? ¿Hay alguna reacción Claro. de algo? Claro, sube la temperatura, sudas y te refrescas. A ver, esto no funciona o sea, funciona en climas muy secos. O sea, aquí Pero no, aquí con la humedad yo creo que no. O sea, dices cuando toman té y así. Sí. Súper caliente. Sí. Bueno, aquí lo que podemos hacer son recetas refrescantes. ¿Qué te parece? Y deliciosas y sedosas. Deliciosos y sedosos creo que son los ñoquis, ¿no? No, la receta. Sí. Los Ha sonado un ñoquis poco deliciosos, el salmorejo. Ah, es salmorejo. Vamos y a además ver, es vale. consistente y sedoso, aterciopelado. Vamos a hacer un salmorejo con una ensalada de pulpo y ñoquis. Y que sea sedoso todo y ya está. Ya está. Yo voy a hablar del agua. ¿Cuánta agua hay que beber al día? Buah, eso es un... Esto es una Es un cosa... clásico. Yo creo que es lo que más he contestado en todos estos años. ¿Y siempre dices lo mismo? Sí, desde el inicio. Vale. Es lo que tiene, ¿no? O sea, cuando descubres algo en la vida... Vale. Bueno, la hidratación no solo la da la bebida, también hay platos que tienen un porcentaje de agua muy alto y que también nos vienen muy bien para mantener un estado de hidratación elevado, como el que nos van a preparar en el Bici Café de Bilbo, amigos de Ander y Tocayo. Bai. Kaixo, Ander, cuéntanos qué nos vas a preparar. Apa, Bicote, ongi etorri al centro de Bilbao. Mi nombre es Ander y hoy vamos a conocer Bici Café, un local para los amantes del deporte y del café. En el programa de hoy vamos a cocinar un bowl dulce y salado. Nos vemos en un rato. Más majo, Ander. Bueno, fácil. Con un nombre ya solo, ¿no qué? Ander es un nombre de gente maja. Yo creo que sí. Muy bien. Pues Sí, para sí. rematar este menú de hidratación no se nos ha ocurrido mejor manera que ir a donde un maestro de la hidratación. Pachi Troitiño, Kaixo Pachi, ¿qué tienes pensado? Hola a todos, ¿cómo estáis equipo? Ander, Gaby, aquí Pachi Troitiño desde la terraza de Aquelarre. Tengo el equipo detrás entre pepinos, citronelas. Bueno, vamos a hacer un cóctel que se llama Green Fizz. Algo fresquito, maravilloso. Eso sí, necesito que me deis unos minutillos, no se mueva nadie, que arrancamos. Nos vemos enseguida. Pachi ya está outdoor, Ya está modelo. en la terraza, ya está Colorcito, pecoso. Bueno, colorcito, ya estamos, colorcito. ya estamos un pie en verano. Osondo, ¿qué vamos a hacer? Un salmorejo. Hay muchas veces que las fruterías hay tomates que no están tan bonitos, ¿no? Pues que puede que tengan algún golpe, que estén maduros. Que la piel esté un poco levantada. Eso es. Pues esos vamos a utilizar para hacer salmorejos o gazpachos. Nosotros lo que vamos a hacer es trocearlo y triturarlo. Ahí encima lo que vamos a meter es la miga del pan. Le vamos a quitar la corteza, le vamos a quitar la miga. Vamos a echar un par de cucharadas de ajo, el aceite y el vinagre. O el vinagre. El aceite lo vamos a dejar para el final. ¿Por qué lo vamos a dejar para el final? Porque luego volveremos a triturar todo y el aceite va a hacer que eso quede sedoso. Ahí venía el sedoso. ¿Vale? Porque va a emulsionar. ¿Vale? Esa base... Nada, un calmante. ¿Estás de fuerte, tío? ¿Qué haces con tanta potencia? Por eso no quiero ir a los gimnasios y romper las máquinas. Ya, normal. O sea, imagínate que... Bueno, venga, seguimos. Luego picaremos un poquito de huevito. Los ñoquis son unos ñoquis que ya vienen rellenos de queso feta y... Olivas negras. Y olivas negras, ¿vale? Lo que haremos son cocerlos, cuando floten, los pasaremos a la sartén con un poquito de mantequilla y los doraremos, ¿vale? En otra sartén saltearemos con un poquito de ajo y pimentón el pulpo y luego hacer un mix, ¿vale? Venga. Osondo. ¿Tú conocías unos discos que se llamaban Max Mix? Que eran de música disco. No. Yo los tengo en vinilo, tío. No, yo llegué un poquito más tarde. Max Mix. Yo Caribe Mix. Hasta el Max Mix 11 yo creo que tengo. Yo Marcos era- los tendrá. Seguro, seguro. De hecho, cuando hagamos un paroncito, seguro que sale y te lo dice. Sí, Yo Max era de Mix Ca- 11 que era de... Yo era de Caribe Mix. Caribe Mix. Blanco y negro mix. Sí. Superagentes X. Superagentes X. Sí, tío. Eso... Sabía hasta una película de Superagentes Superagentes X. Tú lo has dicho, ¿eh? A mí no me ¿Pero es que líes. se llaman así? ¿Ah, sí? ¿Qué te pasa con Superagentes X? Nada.
que La X. había un chef shop al lado de la Castola Un chef shop. y ponía el chef shop Virgo. Sex, Gary Way, sex, pasábamos por ahí sex, y sex. ponía películas X y ponía Ya. la Brigada X. Ya, y también está la- Expediente X y yo no veía ahí mucha... Bueno, Mulder y Scully tenían ahí mucha No, cosa... Alguno de los dos tenía un pasado Pues mira, turbulento. nosotras que cuando éramos pequeñas íbamos mucho a un videoclub a coger una cinta de VHS y ver pelis en casa de una amiga, pues cuando teníamos 12 años, imagínate, ¿no? Y la zona de películas X del videoclub había unas cortinas como de cuentas, ¿sabes? O sea, que hacía ruido si te metías. Eso era una fantasía, ¿eh? Eso solo podía pasar en los años 90. A nosotros nos pasaba O sea, a mí me parece también que es- hacíamos ese plan, ¿sabes? Y lo que pasa Pero es vosotros os metíais a ver las carátulas, que sois unos marranos, fijo. que no, que éramos menores, tú. Ah, no, y nosotros también. Pues no podíamos entrar. Pero es que en este videoclub, o sea, sí se podía entrar, pero no se podía entrar. O sea, te veían que Yo ibas no sé a entrar. qué videoclub era ese. Desde luego, Pero a en muchos nosotros videoclubs había cortinilla. el tema es que en los videoclubs tú elegías la peli, que la peli estaba vacía. La peli no estaba en la... No, y te la daban. Y te la daban y te daban Porque- la caja del videoclub. Hombre, y que la tenías que volver rebobinada. Vale, pero me dejas contar. Sí. Entonces, el que iba con una de porno, iba ahí ¿Con qué? con la carátula de esto. Ya. ¿Y? Y nosotros, había uno del cole que iba a ese lado, al turbio, y siempre dejaba pasar a todo el mundo. Esperaba que el videoclub igual se tiraba una hora. Ahí, no, pasa. Yo no tengo prisa Que y no tal. tengo prisa y tal. Joder, mis amigos, si están viendo el programa, ya sabrán de quién hablo. Joder, menos risas echábamos. Esos planes ya no hacen los chavales de quedar para ver una peli. y No, tal, porque ¿eh? ya lo tienen Eso todo es en una el móvil. mierda para Pero ellos. es que ya lo tienen todo en el móvil. Ya. A mí eso es lo que me da... Ya, o sea, no hay como tantas barreras para conseguir las cosas y luego es todo como... Realmente, no hay inocencia, ¿sabes? Es una mierda, porque ahora quedan para no hacer nada. ¿Que no? ¿Para qué habéis quedado? Para nada. O sea, están... O sea, ¿no? ¿Tú crees que la generación de nuestros hijos va a tener menor tolerancia a la frustración? No sé, pero las bicis tienen menos kilómetros, no se venden tiritas, No se los venden cines tiritas. están vacíos. ¡Madre mía! Los cines, O sea, Armagedón. los cines están vacíos. Oye, no te pases tampoco. No, desde luego. ¿Tú, de gente así. ¿Tú vas al cine para apoyar el cine? Yo no tengo 12 Tú, a años. ver. Con 12 años iba. Ya, bueno, pero igual no hay pelis para gente... Yo voy mucho al cine. Para el poco que hay, voy. No, o sea, yo te digo en general. O Los tiempos han cambiado, No han Ander. ido a pescar en la vida. Los tiempos han cambiado. No han ido a pescar en la vida, no. Claro, los tiempos cambian. Igual si salen nuestros aitas también nos dirían planes que no hemos hecho que ellos hacían. Joder, mi padre siempre decía, hacíamos unas tortillas y con el tocadiscos a Higueldo, decía que hacían. Bueno, nosotros hacíamos unos planes parecidos, ¿eh? Nosotros subíamos muchas veces al faro, igual con tortillas no, pero con unas pipas y unas... O sea, eso hemos hecho muchas veces, o al Peine del Viento. Eso sí hemos hecho. Eso De nosotros comer también, pero y de charlar. hablar, sí, a ensuciar el suelo. Bueno, sí. Bueno, vamos a triturar un poquito este tomate y le vamos a añadir el ajo y el vinagre. Y poco a poco cuando tengamos el pan también se lo... Bueno, el ajo se lo puedo añadir ahora también. Y un poquito de sal también. ¿Vale? Bueno, vamos a escuchar la pregunta que nos hacen desde Urduliz. Ramón, adelante. Kaixo, Bicote, os llamo desde Urduliz, me llamo Ramón y quería preguntaros por el agua, porque hay gente que veo que se pasa el día bebiendo de unas botellas gigantes, dale que te pego a beber y beber, y me entra complejo de ser un tipo de secano. Yo sigo el antiguo sistema de beber cuando tengo sed. No sé, Gabriela, ¿cuánta agua hay que beber al día? Es que ricasco. Pues depende. Depende de muchas cosas. Del tamaño, Venga, vamos allá. ¿no? Porque un tío que mide 2,15 no beberá el mismo agua que yo. Efectivamente. Muy bien. ¿Vale? Muy bien, Ander. Porque exuda más agua. Tú estás evaporando agua todo el rato. Te estás evaporando ahora ¿Cómo mismo. que exuda? Exuda. Será suda. ¿Cómo exuda? ¿Yo exudo? ¿Y tú exudas? Y ellos exudan. No sé, me haces unas preguntas que a veces pienso que hablo mal, no sé. Tú estás evaporando agua constantemente. Yo estoy ahora. sudando, no estoy exudando. ¿Todavía has oído eso? Se lo he dicho. Sí, sí, pero yo también me invento palabras. No me suelo inventar. A veces igual la uso mal, pero no me invento. Da igual. A lo que voy es que... ¡Es correcto! Gracias.
Ahora, de ahora en adelante voy a decir, menuda exudada llevas, chaval. Y van a flipar cuando me digan, y le digo, ¿a que te meto una denuncia? Pero exudar es como... Gracias. Bueno, o sea, lo Exudar estáis es- mejorando, ¿eh? exudar lo es está salir- mejorando aquí es la salir- RAE. es salir- Exudar hacia afuera, porque puedes sudar hacia adentro, entonces ya no es exudar, es insudar. Anda, venga, tío, que vais de guay, que vais de guay. Bueno, que da igual. O sea, Que me voy con la pombo, tío, ¿qué pasó? Ander, pero chico, déjame en paz, Exudar. tío. Yo qué sé. Bueno... Paquetes. Ay, van A cambiar beber de- agua van a todos, cambiar venga. de canal, ¿eh? Hay que Como si beber eras agua así que de se pesado. seca el cerebro. Hay que exudar. No, pero tú ahora tú sabes que estás... O sea, si pudieras ver microscópicamente, estás haciendo así... O sea, te estás evaporando. ¿Y te acuerdas de esa amiga que un día exudó una gota y se sacó una foto? Vale, venga, Ander. ¿Sabes cuánta agua tenemos que beber al día? Sí, A ver, 2,5 litros. depende, mentira. Mira, va a depender del tamaño, ¿vale? Entonces, el tamaño es una variable muy importante, porque vamos a necesitar más agua en la medida que tengamos mayor tamaño. Como habitualmente los hombres suelen ser más grandes que las mujeres, normalmente los hombres necesitan más cantidad de agua que una mujer, ¿vale? Que necesita un poco menos. Pero tampoco mucha diferencia, y eso tampoco siempre es relativo al sexo, sino más bien al tamaño. Hay dos variables muy importantes que van a determinar la cantidad de agua que necesitamos. Una es nuestra actividad física diaria, no solo el ejercicio que hacemos, sino el estilo de vida que tenemos. O sea, no es lo mismo tener un trabajo de camarera en una terraza, por ejemplo, en Córdoba en agosto, ¿vale? Que vas a exudar mucha cantidad de líquido. O trabajar en una oficina con el aire acondicionado a tope y quietita, ¿vale? Entonces, y además luego pues el deporte que ya hagas o el movimiento que hagas. Y la temperatura corporal, porque también puede añadir líquidos extra. Entonces, ¿estamos hablando todo el rato de agua? Sí, es correcto, pero no solo el agua se bebe, también se come, ¿vale? O sea que también esto es fruta, en los importante, melones. efectivamente. Una manera sencilla, no infalible, pero sí sencilla de ver si nuestro estado de hidratación es adecuado, es viendo la concentración de la orina, no la primera, pero sí viendo la concentración de la orina. Tiene que tener siempre un color amarillo muy clarito, ¿vale? Me vas a dar el día hoy, ¿no? Yo sé de una persona que te hacía así. Tú no tienes que beber agua, estás hidratada. ¿Me has hecho un daño? Pero oye, tú estás muy sensible, ¿eh? No, tú estás muy fuerte. Pero ¿qué te crees? ¿Que te he quitado la epidermis o Pues qué? un poco, seguro. Ahí Pero- tienes rastros ADN mío. Escucha, que me hacía así y se te quedaba blanco. Hay que beber agua, ¿eh? Pero eso es una O bruja, si ¿no? tienes los labios secos, sí. Era bruja. Una bruja, vale. ¿Era bruja? Sigue siendo. Pero sabes que la piel de los brazos es diferente, ¿no? O sea, Sí, este de es los el desierto pezones- del Gobi. De los pezones para abajo es una, ¿no? Sí, Y eso es. Y luego están los brazos. O sea, esta zona es Los la más brazos seca. es otra. Sí, o sea, esta es la zona más seca del Eso cuerpo. ya lo sé yo. Ya lo sé. No, tú lo sufres muchísimo. Sí. Eso parece el desierto del Gobi. Vale, vale. ¿Que te sirve lo de la epidermis que hace? No me voy a rascar la epidermis. O sea, yo me fijo en cómo está mi orina. Y luego si tienes los labios secos también dice que estás deshidratado. ¿Puede ser? Eso sí. Bueno, está emperrada siempre en que hay que beber agua. Vale, fenomenal. Pero ya sabes que existe la potomanía, ¿no? La potomanía, muy bien. Ahora pregunto, ¿y qué es la potomanía? Sí. ¿Tú qué crees que es la Que potomanía, te Ander? encharcas, vamos, de beber agua o qué. Pues básicamente que se te pueden diluir la sangre de tanta agua que contando? bebes. Sí. O sea, que te te puedes aguas. morir bebiendo O sea- exceso de agua, te puedes morir. O sea, Se diluyen, te encharcas, vamos. O sea, bueno, llámalo X, pero te mueres, la palmas. Y se llama potomanía y es la ingesta compulsiva de líquidos. porque hay más agua que sangre en la disolución. Supongo Fíjate. que sí, Sherlock. Vale, pues está bien saberlo. Pues ya estaría. Para defenderme. Venga, ¿para defenderte de qué? De esta persona que solo quiere que bebamos agua todo el Hay que rato. beber agua, pero hay mucha Potomanía. tendencia... Potomanía. Potomanía, vale. Potomaníacos. Potomaníacos. Pues como le diga que es eso, ya verás que No, lío. no. Estoy hablando de un trastorno psicológico. Pues como los tanoréxicos, que les da mucha ansiedad perderse un día de sol, tanto rato tomando el sol, hacen cosas extremas para Pues broncearse. desde luego, si un tanoréxico vive en Donosti, estaba fastidiado, ¿eh? No, al revés, O sea, estará muy enfermo. estará en o sea, según sale un rayito de sol, está ahí como haciendo la fotosíntesis. Voy a refrescar un poco el cacharro este y
Y luego Hoy está seguimos. pasándolo mal, Ander. Venga, vamos. Ya no me acuerdo las palabras. Bueno, si quieres, mientras trituras, Ander, Sí. nos podemos ir a Bici Café. Nos Vale. espera Ander también. Que igual te va bien este bowl sweet and salty que te va a Vale, hacer. pero una cosa, que ¿Qué? solo voy a triturar el ajo y el tomate, ¿eh? Todavía Vale. no hay nada más. Vale. Venga. Nos vamos a Bilbo, Bici Café. Kaixo Bicote, ongi etorri al centro de Bilbao. Mi nombre es Ander y estamos en Bici Café, un local para los amantes del deporte y amantes del café. Vamos dentro. Pues la idea de Bici Café surge porque, bueno, pues mi mujer Virginia Berasategui y yo operábamos ya desde 2019 una agencia de viajes especializada en cicloturismo, y el cicloturismo, la bici, está muy conectada con lo que es el mundo del café. Y de hecho en todas las salidas ciclistas pues la gente para el café, es como la parada sagrada, la parada del café. O sea, tienen un concepto como 360, ¿no? No solo la parte de cicloturismo, sino también parar y hacer una paradita de comida sana, energética, Healthy. tal. Entonces creíamos que, bueno, integrar la cafetería con nuestra actividad de agencia de viajes de cicloturismo tenía mucho sentido, y no solo cerrarlo a eso, sino también abrirlo a la gente que quiere parar a comer, porque tenemos comida saludable, que tenemos opciones de desayuno, opciones de brunch, opciones de comida y opciones de merienda, obviamente, para atender los diferentes momentos del día. Y la persona un poco que lidera la cocina es Karen, y trabaja siempre con productos kilómetro cero, con productos de cercanía, con producto fresco, y ese es un poco el foco que tenemos. Y bueno, ahora os dejo con Karen, a ver con qué bowl os sorprende. Tú sabes que cuando hicieron la agencia Ander y Bir, hicieron un vídeo como de tal, pues para presentar la agencia, y llamaron amigos para que hicieran el recorrido en bici. Y tú fuiste un elegido. Sí, me dije, mira, si tú quieres que te contrate gente, mejor que no salga yo en culotes. No, O sea, oye. Hola, Kaixo, soy Karen, la encargada de la cafetería Bici Café. Hoy vengo a enseñarles un poco sobre nuestro famoso bowl saludable Sweet and Salty, que es un bowl dulce y salado, y como veis usamos ingredientes frescos y locales. Sería boniato, hemos cortado en cubos, hemos aliñado con especias, sal y aceite y llevado al horno, ¿vale? También hemos cortado nuestro tomate cherry en cuartos, aliñado con sal, azúcar, aceite y algunas hierbas finas como romero y tomillo. Y estos dos productos nos van a dar la parte sweet de nuestro bowl. Arroz integral, garbanzo tostado y aliñado aquí en casa. Y por otro lado, para conseguir este resultado, hemos salteado nuestras espinacas y champiñones todo junto en un sartén. También lleva huevo mollet, donde lleva la clara cuajada y la yema semilíquida. Y para decorar un poco, pimentón y cebollín picado. Y bueno, vamos a armar nuestro bowl y vamos a colocar primero nuestro arroz integral. Después vamos a colocar nuestro boniato ya tostado y aliñado. Y a continuación nuestro salteado de espinacas y champiñones. La parte fresca se la da el tomate cherry aliñado, y por encima colocamos nuestro huevo mollet que vamos a abrir. Añadimos nuestros garbanzos tostados alrededor de nuestros ingredientes, sal, pimienta al gusto, pimentón sobre nuestro huevo mollet y un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y solo nos queda añadir un toque de cebollino fresco en honor a ti, Ander. Y listo, nuestro bowl Sweet and Salty de Bici Café. Oso hondo. Bueno, pues aquí os esperamos en Bici Café con esta maravillosa creación y con muchas otras cosas más. Venga. Agur, es que ricasco. Qué buena pinta. Pues es que el otro día cuando le grabamos a Bir, dije yo, ¿por qué se va a otros sitios? ¿Te acuerdas que te comenté? Y no nos enseña el porque suyo. nos enseñó Claro, un nos sitio de enseñó. pinchitos. Eso es. Bueno, vamos a meter los ñoquis, Rellenos. eso es, y cuando floten ya los pasaremos a saltear con la mantequilla. Vale. Muy bien, pues hablabas antes de la hidratación en la piel o los síntomas de deshidratación de la piel. Y es que nos ha llegado una pregunta al teléfono del programa que dice así: Arratsaldeon pareja, os escribo desde Iruña, me llamo Raquel, y quería haceros una consulta sobre la hidratación de la piel. Sí. Bebo agua bien, me doy una hidratante por la mañana y la noche, pero tengo la sensación de que no consigo que la piel deje de estar seca todo el día.
¿Qué rutina sería la adecuada? Es que ricasco. Se lo hemos preguntado al doctor Jorge Soto. Kaixo, Raquel. Es que ricasco por la pregunta. Es muy importante en el cuidado de la piel. Hidratar es uno de los 2 puntos básicos del cuidado de una piel sana. No quemarse jamás e hidratar la piel. Para hidratar la piel hay que escoger 2 cosas. Una crema adecuada para tu tipo de piel y un fabricante adecuado. Cada ser humano tenemos una piel distinta y en la vida de un ser humano la piel es distinta según la edad. Según tu edad, según tu tipo de piel, un buen asesoramiento te va a dirigir a la hidratación correcta. La farmacia, el dermatólogo, una buena perfumería te van a llevar a una marca de calidad que va a ser la adecuada para tu tipo de piel. Y además, muy importante, cuando hidrates tu piel, tienes que saber que estás promoviendo la salud de tu organismo integralmente. Una piel seca libera sustancias químicas que producen un deterioro de los órganos internos. Hidrata tu piel, tendrás una piel bonita, una piel sana y un mejor estado general de salud. Es que es tu cáscara al final. Yo, que sufro de rosácea, piel deshidratada, sensible y así, es que yo no puedo saltarme la parte de limpieza e hidratación. No puedo. Es que si no sufro, me pica la cara, lo paso mal. Luego tengo también dermatitis atópica. Pues tienes buena pinta, pero porque me cuido muchísimo la piel, muchísimo. Y luego protección solar todo el año. Osondo. Todo. Y luego, claro, es que sí que es verdad que, por ejemplo, acné no he tenido nunca, pero lo otro... Vale. Estoy fatal. Todo no se puede tener. Bueno, escucha, segunda fase del salmorejo. Metemos el pan y metemos el vinagre y lo seguimos dejando, ¿vale? Luego esto lo trituraremos e iremos añadiendo el aceite poquito a poco, que esto irá aquí, ¿vale? Tenemos los ñoquis ya que tienen que flotar. Les va a costar, ¿eh? No son ñoquis, son ñoquis rellenos, ¿vale? Van con pesario, ¿no? O sea, te quiero decir, normalmente metes ya de wow, pero estos les Yo no te está quería decir, costando. pero tiene un tamaño bastante grande. Sí. Estos... Son ñocos. ñocos, sí. Bueno, Osondo, vamos con el pulpo. Vamos a cortar cachitos del pulpo, porque luego lo saltearemos con un poquito de ajo y un poquito de pimentón. Así. Y así. Te iba a decir algo y es que se me ha pasado. Sería mentira, eso me decían a mí en mi casa. No era mentira. ¿Y sobre qué era? Hoy estás un poco... Que no sé muy bien por dónde me vas a salir. No, te iba a salir por de esto de la piel. Era. No sé. se me ha Para ti, pasado. por ejemplo, la piel es algo... O sea, ¿cómo te cuidas tu piel? ¿Qué cositas haces? ¿Qué hago en la piel? Sí. ¿Te duchas? ¿No? ¿Jabón? Sí, y me seco. ¿El jabón qué jabón utilizas? ¿Alguno especial? El que hay. ¿El que hay en tu casa? ¿Pero es algún jabón...? Sí. En mi casa, por ejemplo, utilizamos uno para la dermatitis porque Yo y mis siempre dos uso el hijos mismo. no podemos. Solo me gusta oler a ese. Ahora, yo no puedo utilizar fragancia, por ejemplo. Me irrita. Ah, pues yo uso uno que acaba en bit. Y tiene algo que ver con la leche y tal. Ah. Vale. Y luego uso un desodorante. Yo uso los olores de toda mi vida. De toda mi vida. ¿Y desodorante qué eres? ¿De rolón o de spray? De rolón. El spray no me gusta. Pero teniendo pelo en el sobaco, ¿el spray no funciona mejor? Pues no lo he utilizado. No me gusta la sensación que da. No, me parece que huele demasiado. Pero ya, y claro, y te tapa lo de tu gel. No lo he pensado así, pero también puede ¿Y ser. hidratante? Hidratante, no, me doy una durea en los codos. ¿Solo en los codos? Sí. ¿Y el resto de tu cuerpo mira con envidia? Sí. Sí. No me gusta patinar. Pero que no patinas. Bueno, te pues- tienes que comprar una crema super dry. La verdad que... Mira, paso a empezar a petar la balda, ¿eh? O sea... ¿Cómo a petar la balda? Mira. Pero que es súper importante, la has escuchado al doctor Soto, es muy Sí. importante hidratarse la Escucha, piel. que- Igual esa bruja que te hace así es porque te está diciendo ya que te des un poco de cera, de crema. No sé qué quiere decirme, pero... Yo creo que sí, ¿eh? Que... Prueba echarte crema, es una sensación fantabulosa. Sí. Si luego me doy, de repente un día lo veo en la balda... Pero en plan, pero- como te echas por las piernas, levantas la pierna Pero así tuve en la una mala cama y te... experiencia. Mira, me di en Canarias una crema de un hotel y me empezó a dar la acidez de estómago. Pero eso te pasó con una colonia, cada Que día no, que cuentas no. algo diferente. Ya, pero que con la crema de aquel hotel también. Y tuve que subir, o sea, íbamos a llegar a cenar a un sitio y tuve que subir al hotel
para quitármela. Y el gel... ¿Era crema? Sí, era crema. ¿Estás seguro? Body wash. Body Loction. Loction. ¿Vale? Y me fui a quitar y total, que el gel olía igual. Yo soy muy de antiperfume. Yo no uso perfume. Mira, han subido los pelotones. Eso es. Voy a añadir la mantequilla por aquí. Ahí. Hay cosas muy sorprendentes, Ander, como estas bebidas. Mira, Bebidas. ya que estamos hablando de agua y refrescante. Tenemos la piscina de gusanos Ah, tengo que decir con cuál me quedo. o Arizona preparada. La piscina de gusanos. Qué horror, qué asco. Cola sabor a azukis, alubias. ¿Pero qué os pasa, tío? Oye, yo el Cherry Coke ya tomaba, ¿eh? Sí, pero cherry, pero azuki. Cherry O sea, Coke. Tolosa Pepsi, alubia Pepsi. Oye, pues... Bueno, yo me tomaría esta porque esta me parece una marranada. Bebida gaseosa de café. Esto tiene que estar bueno. Eso tiene que estar rico. Tiene que estar rico, sí. Zumos en polvo. ¿El qué? Zumos en polvo. Pues fruta deshidratada, ¿no? Puede... Y seguro que en el Everest ya se usan. Refresco sabor kimchi. No. Ah, no. Este. Refresco aroma a hierba cortada. O sea, odio el olor a hierba cortada. Buah, tú. Lo Hemos acabado. odio. Hemos acabado. Hemos acabado. ¿Eh? No hay mejor que eso. ¿Y juegas a golf? ¿Yo? Pues No. dedícate a la playa, pero sí que mejor que un campo de golf recién cortadito. No, visualmente me da mucho placer, pero que el olor no me gusta, Ander. Cortar y luego Y el olor a gasolina tampoco, que hay No. mucha gente que le gusta. cortar la hierba y el No me gusta, eso- no me gusta. No me gusta nada. Cerveza con sabor a tarta. No. Pues zumos en polvo nos hemos quedado. No te gusta el olor a hierba, tío. No me gusta el olor a hierba cortada y es que, claro, a Michael le gusta mucho el olor a gasolina. A mí no me gusta nada el olor a El gasolina. olor a gasolina. A mí, ¿sabes qué olores me gustan? Los de los permanentes. O sea, los olores de rotuladores y así me encanta, me encanta. Y luego me gustan los olores, pero los de frutas y así, no mucho más. Soy un poco loca de los suavizantes también de ropa. El olor a limpio. Sí. Yo ya he localizado un olor que huele a limpio. Que lo he puesto hasta en el coche. Bueno, vamos allá. Vamos a apagar esto. Ahora lo que vamos a hacer es... ¿Vale? Así, que coja colorcito. Y vamos a hacer unos ajos finos en juliana para añadir el pulpo, saltearlo con el pulpo y luego echar un poquito de pimentón a fuego apagado. ¿Vale? Y luego ya tendríamos que mezclar todo. ¿Vale? En ese salteo. Vamos allá. No voy a hacerlos más. Sí, eso te iba a decir, porque si lo se que van a igual se abrir. abren. Que veo el quesazo ya ahí. Bueno, hablando de bebidas, Ander, evidentemente un sector de bebidas que ha subido muchísimo es el de las bebidas energéticas. Y hoy en las redes a juicio os voy a enseñar un contenido que nos surgió el otro día para traerlo aquí a la sección. ¿Qué haces? Deja eso, que eso es veneno, tío. ¿Qué dices? Ya, salgo y te lo explico. La bebida energética puede ser perjudicial si no cumple estos 3 puntos. Primero, no consumirlo a partir de las 6 de la tarde, ya que puede influir en el sueño. 2, el exceso de cafeína, no combinarlo con otro estimulante como el café. Y 3, un consumo moderado puede darte un plus sin consumirlo todos los días. Y si quieres llevar una vida más saludable, sígueme por aquí. Ya, pues yo vi a gente que estaba muy O sea, enganchada, a ver, las bebidas energéticas hay, o sea, no se puede hablar de todas como en una masa. Porque hay, por ejemplo, bebidas energéticas que están azucaradas, muy azucaradas, o que están edulcoradas, por ejemplo. Hay bebidas energéticas que combinan diferentes sustancias estimulantes y hay bebidas energéticas que solo tienen cafeína, como puede ser, por ejemplo, yo qué sé, muchos refrescos que consumimos habitualmente. Entonces, yo creo que evidentemente el veneno está en la dosis. Hay ciertas cosas que es importante hacer, pues bueno, pues no tomar tanta cantidad como que te interrumpa el sueño, no combinarla con alcohol, que también, bueno, por lo menos en mi época estaba muy de moda. Una bebida energética con un refresco de cola, por ejemplo. O sea, una bebida energética, perdón, con alcohol, porque uno excita al otro deprime y podemos tener bastantes problemas. No me parece mal en cuanto a que
si de vez en cuando te quieres tomar una en un contexto determinado, yo que sé, estás conduciendo por la carretera, te apetece o, bueno, pues una cosa así. Pero desde luego que a mí, personalmente como nutricionista, no me parece que sean unas bebidas para consumo habitual, ni en jóvenes ni en adultos. Yo desde luego vi un reportaje hace poco. Lo mismo que el café, que luego creaban ansiedades. Un consumo elevado de café tenemos un poco lo mismo. O sea, un consumo normal de café sería entre 1 y 2 dosis de espresso, más, bueno, depende luego cómo lo consumas, y suficiente. Y si te tomas eso para desayunar, más luego una bebida energética a la tarde para entrenar, más tal. Bueno, vamos allá. Vamos a dejar esto aquí y vamos a meter picadito aquí. Esto es lo que irá encima del salmorejo, ¿vale? Así. Vamos a hacer una cosa. Ahora lo que vamos a hacer es limpiar un poquito y nos vamos a ir a triturar el pan con el tomate, el ajo y el vinagre, ¿vale? Ahí. Recordamos que el truco que está haciendo Ander es dejar el pan como macerando ¿no? Está como un en la puré mezcla ya, de mira. tomate. Entonces está como ablandándose, absorbiendo todo, sacando también su almidón. Le damos. Sí. ¿Vale? Te trabaja un poco. Y Tiene ahora una pinta eso, Ander. ¿Ves? Ha emulsionado. Está como emulsionado. Qué rico. ¿Vale? Lo voy a probar. Hay la textura terciopelada que prometía Ander. Muy rico. Osona. Es que qué rico es el salmorejo, pero qué rico es el gazpacho también en verano, ¿eh? Buenísimo. Ander, antes de que prosigas con la receta, me has dado envidia con ese traguito que le has dado al salmorejo. Yo creo que es un buen momento para subirnos hasta Aquelarre, a esa terraza que nos encanta. Maravillosa. Que es un planazo que te mueres. Y sobre todo cuando tienes algo para acompañar esas vistas, como las bebidas que nos propone Pachi en esta ya cuando empieza a hacer buen tiempo, él ya se sube al aire libre. Nos espera allí en Donosti con un cóctel Green Fizz. Pues ya tenemos todo preparado, equipo. Vamos a realizar un cóctel súper refrescante. Pachi, el equipo de Aquelarre, todo el mundo revolucionado para hacer el cóctel más fresquito de este año. Arrancamos, ven y comemos. Pues aquí tenéis todo lo que necesitamos para un Green Fizz, uno de los cócteles más fresquitos que tenemos aquí en la terraza de Aquelarre. ¿Con qué lo hacemos? Mirad, con un sirope de citronela. La citronela es esa raíz que nos da unos toques cítricos increíbles y para hacer elaboraciones es brutal. Aquí ya está hechito. Luego tenemos un sirope de pepino. Sabéis que el pepino es súper fresco. Luego usaremos una ginebra 00, sin alcohol, unas hojitas de albahaca, también nos va a dar mucho frescor, pero en fresco, dentro de la coctelera ya. Zumo de lima recién exprimido, ya sabéis que siempre tiene que estar recién exprimido. Y lo completamos con una soda, que ya sabéis que la palabra Fizz implica soda. Todo listo, arrancamos nuestro cóctel refrescante poniendo bien de hielo como siempre dentro de la coctelera, hasta arriba. Esos ruidos que hace el hielo cuando le echas la bebida del crash. Yo sí que es verdad que en sitios como Aquelarre, que está una vez y fue una pasada, te animas como a hacer más de coctelería, ¿no? Igual no te pides una caña. Es como, ya que estoy aquí, me dejo sorprender en bebida y en comida. Yo no he subido todavía nunca, tío. Yo una vez, y nos encantó. Después añadiremos sirope de citronela. Para nosotros citronela, pero probablemente lo habéis oído muchas veces, es muy común decir lemongrass también en el mundo de la gastronomía. Este lemongrass tiene un poder de acidez brutal que nos encanta, como la hierba luisa y así. Entonces lo que hacemos es una infusión, le añadimos el sirope y ya tenemos nuestro azúcar con mucho sabor cítrico gracias a lemongrass o citronela. A partir de ahí añadimos un poquito de sirope de pepino, con 2 centilitros nos vale. En el caso de la albahaca, ya sabéis que es muy recomendable trabajarla en fresco para que suelte todos los aromas de la propia albahaca lo más frescos posibles y en contacto con el hielo, al darle caña a la coctelera, nos va a generar esos toques como a pesto, como así, que con la soda y con el pepino quedan súper ricos. Le ponemos zumo de lima, ginebra 00, cerramos la coctelera bien de caña para que esa albahaca se nos triture, se nos rompa con el hielo. Servimos en una copa chula, poquito a poquito, despacito. Qué refrescante, ¿no? Me está pareciendo como súper apetecible. Y ahí ya añadimos nuestra soda, nuestro Fizz.
ese carbómico hasta casi completar la copa, porque ahí guardamos el hielo más bonito que nos queda hacia arriba, ahí guardamos espacio para apoyar nuestra flor de pepino. ¿Cómo hacemos esa flor de pepino tan chula de decoración? Súper sencillo. Cogemos un pepino, lo cortamos lo más fino posible y lo vais poniendo en ronchas de arriba hacia abajo, de la más grande a la más pequeña. Y luego las enrollamos. Como el pepino tiene mucha agua, se va a quedar pegadito. Y luego la cortamos justo en el medio y ese corte, al dar la vuelta, nos va a aparecer una flor de pepino impresionante. Esta flor, truco y truco, importante. Si la metéis en congelador, tendréis dos cosas. La flor hecha para cuando vengan los invitados, las que necesitéis. Y por otra parte, estamos haciendo un cóctel súper refrescante, con lo cual, si está la flor helada, es una especie de hielo natural que nos va a aportar frescor al trago. Y ya para terminar del todo y que se vea súper a gusto y desde lejos, pues ponemos una pajita de bambú en este caso. El detalle que pone Pachi en todas las clases que hace... Todo. Bueno, Ander, Gaby, equipo, aquí me despido de todos vosotros con un Green Freeze, uno de los cócteles más refrescantes que hemos hecho en la historia de Aquelarre. ¿Qué os parece? ¡Nos vemos pronto! Qué buen color tiene Que el me tío, lo pediría súper a gusto, la verdad. Tengo ganas de subir. Pues súbete, planecito, podéis subir en moto, Sí. claro. Vienes de Oreo. Nosotros estuvimos cenando, nos regalaron por la boda unos amigos la cena y luego estuvimos tomando una copa antes, un cóctel, viendo el atardecer y así. Solo agarré. Pues, Hay que empezar, eso hay que gustará. empezar. A colocar a los críos, ¿eh? A ver, este que era la muestra, lo quito. Shup. Y ahora fuego lento, ¿eh? Fuego lento. Vale. Para que el ajo no se queme, dé sabor, añadir el pulpo y luego el pimentón. Así. Vamos a abrir uno de estos, ¿o lo tengo yo? Yo no sé, o sea, es que venías muy emocionado con tus ñoquis rellenos, a ver. Ah, bueno. ¿No? Toma. Queso feta y aceituna negra. Sí. Me voy a quemar, ¿no? Es que me voy a quemar. Qué bueno, tío. ¡Guau! Sí, sí. Mira, hemos prejuzgado estos ñoquis con mucha... Sí, le hemos criticado a pata. Sí, no, al leire. Es Aleire. peor. Aleire, ¿tú crees? Tú. Yo no. Sí, No, tú, Aleire Javi. no. No. Esta vez Muy te buenos, pasa muchas veces muy en la buenos. vida, ¿eh? Sí, sí, Las sí. apariencias engañan. Sí. ¿Te has confundido tú mucho en la vida? Sí, Sí. ¿Y lo has reconocido? O sea... sí. ¿Sí? Vale. ¿No quieres hablar del tema? No, mucho, o sea, define mucho. No, mucho no, pero... me ¿Con novios de confundí. amigas y así? ¿Qué? De que son pájaros. Yo nunca ¿Les me he ves liado con pinta? el novio de una amiga. No, pero que igual lo ves y dices... Esto Yo va- para mí los novios de mis amigas son eunucos. Que yo... A ver, te estás confundiendo. Que no entiendo Te la digo pregunta. Que igual has criticado algún novio de alguna amiga pensando... no. Ah, no. ¿Eso no qué? Eso tengo un ojo yo. Pues eso te estoy hablando. Pero con los míos no. O sea, yo tengo mejor ojo con el novio ajeno que con el mío propio. O sea, te quiero decir que tú le has salido a alguna amiga tuya ranita algo que tú ya habías visto. Sí, Hoy, pitonisa. sí, sí. Sí, lo que pasa es que luego no voy y le digo, te lo dije. Pero se lo dijiste... Voy pero- echando dardos. No, pero es que yo no sé si es bueno decir, ¿eh? No, que no digo. Pero... Y lo dices, y luego decirlo todavía peor. Esa persona sabe que conmigo no. O sea, que no me gusta para mi amiga. Pero en esto, ¿todavía está en estos momentos No, así? es reciente. Y no la conoces. Hay muy pocas amigas tuyas que no conozco, ¿eh? Igual Tú eres que no un me flipao, sé, ¿no? que igual no me sé el nombre. Tú eres un flipao. Habrá estado en tu boda, digo yo. No, Wow, o sea, es de las de lejos. no pudo venir. Lo que pasa ¿Qué más es te da? Lo que te quería decir es que soy mejor ojeadora de lo que no me... O sea, que cuando está hacia mí. ¿Y tú? yo normalmente no ¿No das puntadas sin hilo? eso es, ¿Pero normalmente con lo tuyo? acierto, ¿eh? Con lo tuyo, ¿tú te has llevado muchas decepciones? Sí, sí te llevas. De todas formas, soy un poco más soca, tío. Porque sé que me la van a clavar y me meto en el lío. Pero ¿sabes lo que te pasa a ti? Que quieres verlo hacer. Para verle fallarte. Hay un punto en ti como de... ¡Yes! ¿Ves? O sea,
tengo que darle la oportunidad a que me joda. No, y viéndolo tú. No por la espalda. Y cuando va a hacerlo, Porque cuando tú te giras y dices, ¡no! ¡Quietito! ¡Te he visto venir! ¿A que sí? Sí. ¿Dirías que estoy en el top 3 de personas que más te conocen? Hablando de conocer a la gente. Igual ahora sí, en los últimos años sí. El Ander de ahora sí. Bueno, Ander. Yo creo que sí, ¿no? Pues ¿Qué? mira, hay una cosa Epa. Venga. que te quiero enseñar. Hablando de bebidas refrescantes, algo que se ha puesto súper de moda en redes sociales. ¿Sabes cómo se llama? El Espresso Tonic. ¿Ah? Debe ser súper refrescante, ¿eh? Mira. El Espresso Tonic es una bebida fría y refrescante, ideal para los amantes del café. Hoy día te enseño a Escucha, prepararla con era ingredientes. el café Al ser una con preparación gas simple, la del calidad de los juego. ingredientes toma mucha relevancia. Vamos a necesitar un shot de espresso doble de un buen Qué café. vaso- qué Y en vaso la más receta bonito, clásica ¿eh? utilicé una tónica de flor de saúco, que con su sabor delicado, floral y ligeramente dulce suaviza el amargor de la tónica clásica. Hicimos la tónica en un ¿El vaso con espresso? harto hielo y luego vertimos el espresso sobre ella. Mezcla suavemente para Estará integrar los bueno, sabores ¿eh? y no perder la carbonatación. Es amargo y con disfrutar amargo esta con bebida amargo. intensa pero refrescante. ¿Y tú, la probarías? ¿Y no le va a meter nada de...? Mi amiga Ana y mi amigo Álvaro No le meten nada piden de... muchas veces café solo con hielo y limón. O sea, el vaso como si pidieras un refresco con hielo y limón, una rodaja de limón y un café solo. A ver. Y dicen que es súper refrescante. Es que no me gusta el café solo, ese es mi problema. Yo tomaba mucho antes solo con hielo. Y ahora cortado. Ahora evito también, tomar... Joder, te estás dejando todo, ya no haces nada, ¿eh? O sea, hago otras cosas. ¿Qué haces? ¿Jardinería? No, tomo limonada. ¡Guau! Pues qué rico. ¿Una buena limonada? Sí. ¿Tienes un limoneros en tu casa? No tengo limoneros, compro la limonada. Pues si tienes un limonero, son Es son una árboles súper exuberantes, ¿eh? Pues es una cuenta pendiente que tengo, porque en Arantxa nunca salió el limonero, creo que ya lo he contado. Y una de las ilusiones en Arantxa siempre era hacer limonada con nuestros limones. Pero Pues mi padre se compró un limonero y total que salen naranjas. no compraría un naranjo, tío. No, vi yo la etiqueta. Pues se habían confundido en la tienda, tío. Ya, pero es que para cuando salieron las naranjas ya era demasiado tarde. ¿Y qué hace ahora? Fumo. Pues tenemos naranjas. Pero son como las de Sevilla, que están vacías. No sé, habría que preguntárselo a él. Compró dos árboles que simbolizaban a mis dos hijos. Sí. Y eran gin y tonic. Y iban a ser dos de limón. Y uno es naranja y otro es limón. Pues se le ha ido el tema. No, pero a mí me parece bonito porque al final, bueno, pues una naranja y un limón, ¿no? Oye, estoy poniendo así como de Estás poniendo muy mono todo, ¿eh? de nuestro amigo. Un limón es algo muy refrescante, también te voy a decir, ¿eh? Yo haría limas, tío. Las limas son muy guays, ¿eh? ¿Que no? Hay un poquito mentoladitas. No sé. Ahí. O sea, menudo plato de salmorejo más... ¿No? Buah. Calla, que me va a meter. Ahora, ¿Que le vas a poner el qué? unas hojas. Ah, bueno, y te queda el majado. No hay majado. Ahí está. ¿Sí? Muy guay. Oye, pues para este martes 9 de junio... En junio cumple mucha gente que queremos mucho, ¿eh? Tu Amacho, Andoni... ¿Tu madre no es por estas fechas? Jo, esta es la pregunta que odia, ¿eh? El de mi mamá fue ayer. que Ah, fue ayer, mira. Fuimos al muelle a cenar. Joder, qué a gusto, ¿eh? Ahí le gusta mucho. Carmenchu, Vaya. 36 hizo. 36 años. Eso es, Qué bien, 36. qué buena edad. Eso es. Pues un menú refrescante Oye, para las primeras semanas de junio. ahí Oshua, está. ñoquis salteados en ensalada, que es en salmorejo, A ver. con pulpito y salmorejo. ¿Eh? Oh, Oshua. de cuchara eso, ¿eh? Venga, volvemos mañana a la misma hora, ya sabéis, Venga. a eso de las 8. Oye, muy subata, toma, que yo entonces no le felicité ayer. Se me olvidó también decir, porque Soriona. me quería ir. Yo. Agur. Agur.